Y desde Perú fue extraditada una ciudadana venezolana a quien se le imputa su participación en el secuestro al exalcalde de Macul. Estamos en conversación con el exfiscal don José Antonio Villalobos, que ya lo vemos ahí en pantalla. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué rol tenía en esta banda esta ciudadana peruana? Ciudadana venezolana, perdón. Gusto saludarlo, buenos días. Bueno, de lo que se conoce, efectivamente era una de las partícipes con bastante relevancia en el caso que afectó al exalcalde, ¿no? Porque había sido situada en imágenes y había sido identificada siendo la persona que aparentemente tuvo un contacto previo incluso con él, y posteriormente es quien se desplaza hacia uno de los domicilios del exalcalde para retirar el dinero en efectivo que se mantenía en ese lugar. Por lo tanto, cumplió, creo yo, un rol muy relevante que permitió que la Fiscalía pudiera primero identificarla y luego solicitar todo lo que tiene que ver con su extradición, ¿no? Sabiendo incluso el lugar donde estaba más o menos ubicada y desempeñando algún tipo de actividad delictual. Eso permitió que las autoridades peruanas la ubicaran y la pusieran inmediatamente a disposición de la policía en la frontera. Y acto seguido, como se había solicitado la extradición y había una orden de captura internacional, fue trasladada hasta Chile y fue formalizada en los tribunales chilenos, decretándose incluso su prisión preventiva en el marco de esta investigación general que se sigue por este caso. Oye, José Antonio, ella participa en este secuestro, un secuestro que, no nos olvidemos, después tuvo varias esquirlas, podríamos decir. Una de ellas era esta casa en Renca, ¿te acuerdas? Donde supuestamente había estado el alcalde contra su voluntad y que después se descubrió que era una casa en la que se realizaban torturas y distintas otras cosas. Recuerdo que hasta se encontraron restos humanos en esa casa. En ese sentido, este tipo de banda que actuó, estamos hablando de descolgados de otras bandas como los mapaches, personas que actúan por sí solos, bandas que rinden o son como subcontratadas en el mundo del delito y del secuestro. Bueno, lamentablemente nos encontramos hoy día en Chile con distintos tipos de organizaciones criminales que están dedicadas básicamente al secuestro extorsivo. Tienen obviamente una base general que son las organizaciones macro, ¿no? Tren de Aragua y similares, pero obviamente siempre han tenido alguna vinculación con estas organizaciones de base. Y ello implica en el fondo que ellos tienen para estas operaciones inmuebles que están específicamente destinados para estos efectos, para realizar estos secuestros extorsivos, para mantener a las personas en esos lugares. A propósito de eso, también se efectuaron otras detenciones de personas que estaban en ese lugar, que tenían vinculación con ese domicilio, y por lo tanto creo yo que la Fiscalía en este caso por lo menos ha tenido bastantes resultados positivos, ha identificado bastantes personas, la mayoría de ellos están en prisión preventiva, todos vinculados a una organización de origen extranjero, y que ha permitido en el fondo establecer la identificación de cada uno de los autores. Hoy día se encuentra la mayoría en prisión preventiva, y esto ha derivado también incluso, Lucho, en otra arista. Si hablamos de arista, en el fondo, hoy día hay otras aristas que han determinado a aperturarse respecto de eventuales otros delitos que habría cometido en este caso la víctima del caso, que es el exalcalde, ¿no? Se está indagando incluso antecedentes respecto de algún tipo de malversación de fondos públicos en la etapa de su gestión en la municipalidad. Por lo tanto, esto va a llevar adelante quizás otro tipo de investigaciones donde lamentablemente el exalcalde va a tener una doble calidad, ¿no? Una calidad de imputado probablemente en esta otra investigación y una calidad de víctima en esta investigación que le afectó en la privación de libertad. Oye, lo otro, José Antonio, esta joven habría sido al parecer la encargada de ir a robar el dinero a la casa o al domicilio, no sé si a la casa donde él vivía con su familia, pero a un domicilio del exalcalde. En ese sentido, este tipo de bandas está operando con mujeres jóvenes realizando ese tipo de labores, quizás no tanto la labor de intimidación, pero sí la labor de o ir a buscar las cosas, trasladar algo, ir a robar un lugar. ¿Se está utilizando también a mujeres jóvenes en ese tipo de labores? Yo creo que sí, que estas organizaciones tienen distintos integrantes que cada uno cumple una función, ¿no? O sea, primero tiene que haber una suerte de contacto para captar a la presunta víctima, y luego hay otros integrantes que tienen distintas funciones. Por lo tanto, hay funciones de personas que precisamente violentamente te toman, ¿cierto? Te llevan a un lugar determinado, te intimidan, prácticamente hay una suerte de tortura en el lugar.
Y hay otros que se dedican principalmente una vez obtenida la información, porque la forma en la cual obtienen, por ejemplo, tus datos personales, tu domicilio, etcétera, para llegar al lugar es básicamente a través de la intimidación, como se vio en este Claro. caso también en las distintas imágenes. Entonces, algunos ejercen esta violencia respecto de la víctima que está privada de libertad, entregan los antecedentes y luego otros, que pueden ser mujeres u otras personas, se desplazan directamente a los lugares donde probablemente pueden obtener algún tipo de dinero en efectivo. En este caso fue a uno de los departamentos que tenía el exalcalde, donde, claro, seguramente lo obligaron a decir que tenía en ese lugar, llegaron al departamento, ingresaron probablemente con sus llaves, probablemente tiene que haber sido sin fuerza en el lugar porque ingresan al edificio y se dirigen directamente al departamento, sacan el dinero y luego obviamente se apoderan de él. Por lo tanto, hay distintos estamentos, diría yo, dentro de estas organizaciones que permiten a algunos privar de libertad a la persona, ejercer violencia, luego llevarlo a un lugar determinado que previamente está destinado para eso, y otros integrantes se dedican finalmente a buscar este dinero, y otros también probablemente a efectuar distintos traspasos de dinero. Muy probablemente este dinero fue a parar quizás a otras cuentas en el extranjero, no lo sabemos, pero hay distintos estamentos, distintos roles y distintas funciones de las personas que participan de estos delitos. Mira, ahí viste un tema bien importante, José Antonio, ¿ah? Cómo estas bandas ingresan al sistema formal sin ningún tipo de problema y después logran sacar la plata de Chile. Y esa misma plata que acá han generado por negocios ilícitos, la logran ingresar al sistema formal sin ningún tipo de inconveniente, ninguno. Claro, y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Porque hemos visto y se ha detectado, pero innumerables transferencias o giros de dinero hacia el extranjero que no tienen un origen conocido. Entonces, junto con el tema de indagar lo que se denomina esta suerte de lavado de activos, ¿no? Es importante hoy día y que está en boga también todo lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, es también poner atención en las formas en las cuales se distribuye o se ingresa formalmente este dinero que tiene un origen ilícito, ¿no? Prácticamente no hay un control efectivo respecto de cómo se envían estas divisas o estos dineros al extranjero, porque son por giros pequeños habitualmente, personas de origen desconocido, no hay una identidad ni una vinculación delictual con Chile. Entonces ahí yo creo que hay una deficiencia importante que ha permitido que estas bandas operen, obviamente en la impunidad, en aquello que dice relación por lo menos con el dinero, ¿no? Porque obviamente han sido descubiertos en esta lista, pero en el tema del dinero muy probablemente no se va a encontrar porque ha sido ya trasladado o transferido a otras instancias o a otros estamentos de la organización. José Antonio, el proyecto de inteligencia financiera, creo que es el nombre, no recuerdo muy bien, ese proyecto trata de nuevamente incluir esto del secreto bancario. En general, quienes se oponen a las aperturas del secreto bancario previo a formalizar una investigación, porque tengo entendido que tú puedes abrir el secreto bancario a una persona cuando ya está iniciada la investigación, ¿o no? Cuando ya está formalizado, ¿no? Si me puedes corregir. No, se puede previamente. Sí, hoy día en Chile siempre, si tú tienes antecedentes para una indagatoria, estás iniciando, por ejemplo, una investigación. Le puedes pedir a un juez que te autorice. Y en general, diría yo, Lucho, yo creo que ese no es el problema. Yo diría que en el más del 90% de los casos, los jueces frente a una petición del fiscal con ciertos antecedentes preliminares, lo acepta y accede. Si ese no es el problema, yo diría que el problema es otro, ¿no? O sea, aperturar el problema secreto es quién bancario. da la alerta, ¿o no? Claro, es quién da la alerta, quién maneja la información. Hoy día hemos tenido muchos problemas. Imagínate lo que ha ocurrido con el tema de las filtraciones de las carpetas investigativas, del Ministerio Público. Entonces yo creo que ahí hay un tema sensible al saber en el fondo que cualquier institución de las que están en términos de persecución penal va a tener acceso a todas tus transacciones bancarias. Yo creo que ahí eso es lo sensible del caso. Quizás hay poca confianza en el manejo de la información, en el resguardo de la información que existe hoy día de las instituciones encargadas de la persecución penal. Quizás sería importante que se fortalezca esto que tiene que ver con el resguardo de la información en términos de investigación y acto seguido ir obviamente por el acceso a la información. Yo creo que la persona que no tiene ningún problema, no ha estado vinculada a ningún ilícito, no tiene ningún inconveniente en que le aperturen sus cuentas corrientes. El problema está en si esto va a estar conocido por todo el mundo una vez que se aperture la investigación. De ahí hay un problema, creo yo. Claro, sí, esa es una de las principales críticas que se hace, pero también es al desarrollo y funcionamiento que tienen las unidades financieras en este caso. No sé si ahí tú compartes un poco ese análisis, José Antonio, porque vemos que y la típica crítica que se hace es, por ejemplo, no sé, recibiste un bono en tu trabajo
y en el banco te llaman al tiro, oye, ¿por qué tenía un depósito de tanto? Pero hemos visto empresas criminales que han creado y han depositado millones y no sabemos si finalmente los bancos los llaman para eso. Claro, tiene que ver un poco con eso, con las alertas y cuán subjetivas pueden ser o dependen incluso de la persona que detecta esto. Recuerda que el fraude de Carabineros, un fraude millonario que hubo, ¿cierto? Que Hay fue un denominado... funcionario del banco que es el que alerta esto. Hay uno el que alerta, pero imagínate todas las transacciones que Sí. se habían hecho con relación, a nadie le llamó la atención, entonces bastó que a un funcionario, que entiendo que fue en Punta Arenas, le Claro. llamara la atención esta operación para reportarlo. Entonces quiere decir que estamos entregados en el fondo a la apreciación de un funcionario determinado para saber si le llamó o no la atención. Yo creo que hay que objetivizar finalmente los criterios para que cualquier operación determinada sea obviamente reportada en términos objetivos y obviamente después se sabrá si corresponde o no corresponde, pero tienen que haber alertas objetivas que permitan en el fondo dar cuenta de alguna indagatoria, de algún inicio, una investigación para establecer si hay o no un delito. Como dices tú, bueno, si te depositaron un bono, perfectamente eso que puede quedar zanjado en un minuto, pero si hay José otra operación Antonio, con investigaciones hay que obviamente reportarla. lo último y muy breve tu respuesta. ¿Tú estás de acuerdo con que, y perdón que nos hayamos corrido un poco el tema de la detención de la ciudadana venezolana, ¿tú estás de acuerdo con que, por ejemplo, casas de cambio, joyerías, inmobiliarias, automotoras, también sean sujetos de informe a las unidades financieras al momento de transacciones? Por supuesto, la experiencia indica que ahí hay muchas transacciones que deben ser investigadas y se ha conocido a partir de distintas investigaciones que se han invertido, por ejemplo, fondos derivados de operaciones de dinero ilícita en automotoras, en inmobiliarias y por lo tanto creo yo que es importante que también estén reportando esta información. Ok, muchas gracias José Antonio.